Capítulo 15. Dar explicaciones es mucho más complicado de lo que me había imaginado. ¿Natsu Dragneel? Repitió Isui, mirando al aludido como si fuese un espectro o una ilusión. Todos los demás compartían su misma expresión de desconcierto e incredulidad. ¿Natsu, emperador? Y lo peor de todo, ¿de Álvarez? Erza, incapaz de contener tantas emociones, dio un paso al frente con gesto amenazante, dispuesta a acabar con aquella broma de mal gusto. «Dejaos de juegos», exigió. «No hay forma de que ese sea Natsu. Él no. Soy yo, Erza». «No hay ningún engaño», interrumpió él con una expresión de resignación y tristeza. Ya había supuesto que algo así acabaría pasando, pero no se esperaba encontrarse con ninguno de sus antiguos compañeros tan pronto. Y dolía. Dolía tanto ver sus ojos anegados en lágrimas por su culpa que quería desaparecer allí mismo. No le sorprendió tampoco ver que, de un momento a otro, cuando la comprensión hizo mella en la pelirroja, su rostro pasaba de la tristeza a la ira y el rencor. «Tú, desgraciado, ¿cómo has podido hacernos esto?», exclamó, perdiendo la calma y lanzándose hacia adelante sin que nadie pudiera detenerla. «Erza no», exclamaron tanto Heyal como Gagel, alarmados al ver que hacía aparecer una de sus espadas. Sin embargo, no llegó nunca a tocar a Natsu pues, de la nada, todo su cuerpo se vio inmovilizado por el hielo. Intentó forcejear sin atender a razones, llena de dolor por la traición que sentía, pero fue inútil. En el puerto, se hizo el silencio. Ninguno había visto a Imbel moverse ni lanzar ningún hechizo. «Deberíais controlar mejor a vuestra gente, reina Isui», dijo el mago de hielo con calma pero con un tono lleno de amenazas. «No queremos que ocurra ningún accidente». Isui, superada por toda esa situación, solo pudo contemplar al Spriggan de hito en hito. «Imbel, tranquilo. Deshaz tu magia. No van a volver a intentar nada», ordenó Natsu, dirigiendo sus últimas palabras a Erza, quien solo desvió la mirada sin pronunciar palabra. Para la perplejidad y resignación de todos, el Spriggan acató la orden sin rechistar, liberando a la maga con un simple movimiento de muñeca. Aquello había sido muestra suficiente para dejar claro que, en efecto, Natsu se había convertido en su emperador. «¿Por qué?», susurró Erza, temblando y aguantando las lágrimas. «¿Por qué estás con ellos? ¿Por qué estuviste desaparecido todo este tiempo? Te dimos por muerto». Natsu suspiró y la miró a los ojos con una seriedad y madurez que la dejó sin palabras. El nuevo color de su mirada le puso los pelos de punta. Ese no era el Natsu que ella recordaba. Es una larga historia. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? Esas fueron las primeras palabras de Gray en cuanto él y los demás irrumpieron en la sala a toda prisa. Para su resignación, habían tardado 4 horas más en llegar a la ciudad y no podían evitar ponerse en lo peor de la situación. En cuanto entraron, su atención recayó con fuerza en los 3 Spriggan que aguardaban en una esquina en absoluto silencio, tranquilos y apartados de los demás. Wendy, al ver a Di Maria, se tensó sin poder evitarlo, recordando cómo las había atacado a ella y a Sherria sin piedad alguna. Gray tuvo más o menos la misma reacción al reconocer a Imbel y lo observó con recelo y cautela mientras en su mente revivía de nuevo la desesperante situación de ser superado por su mismo tipo de magia. Ellos, sin embargo, no les dedicaron más que 2 segundos de su atención antes de proceder a ignorarlos de nuevo. «Gagel, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el emperador?», preguntó Levi al ver que Erza seguía sumida en su mundo con Heyal a su lado mirándola preocupado. El dragón Slayer suspiró y señaló una puerta cerrada y custodiada con un gesto de cabeza. «Reunido con Isui. Llevan ahí desde que llegaron». Lucky sintió que había algo más en toda esa historia. Conocía a Erza lo suficiente como para saber que una simple visita política no debería alterarla tanto. ¿Ha ocurrido algo?, interrogó, y todos los recién llegados miraron al trío en busca de respuestas y con un sentimiento de inquietud creciente en el pecho. Fue Heyal quien tuvo la entereza suficiente para contestar. «El emperador de Álvarez», comenzó, y todos lo miraron expectantes y confusos porque le costara tanto decirlo. «El emperador es Natsu». «Ya. Y a mí no me gusta el alcohol», replicó Kana al instante, cruzándose de brazos. «¿Qué sigue, que Gray ya no se desnude en público? Dejad las bromas para luego, chicos. Natsu está muerto, nos guste admitirlo o no». Ante esa afirmación, todos los recién llegados agacharon la mirada con tristeza. Siempre dolía recordar a ese chico obseso de las peleas. Sin embargo, ni Gagel ni Heyal cambiaron de expresión y Erza apretó los puños con la mirada oculta. De pronto, las puertas se abrieron, llamando la atención de todos los que estaban esperando.
Comprobadlo vosotros mismos si no nos creéis, murmuró Gagel, señalando al hombre que salía varios pasos por detrás de Isui. Todos, absolutamente todos, se olvidaron de respirar cuando lo reconocieron. Imposible, farfulló Gray, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Natsu-san. Natsu. Lucky se llevó las manos a la boca, impresionada y en shock, y a Wendy se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin embargo, el más afectado de todos, fue un adolescente de pelo azul y orejas de gato que estaba junto a ella. Sin pararse a pensar, y sin que nadie pudiera hacer nada por evitarlo, salió corriendo en su dirección, estampándose contra su pecho y abrazándolo con fuerza mientras lloraba sin control alguno. Tras unos segundos de confusión en los que Natsu se quedó inmóvil y estático, las lágrimas acudieron también a él y lo estrechó entre sus brazos con añoranza, olvidándose de todos al instante. En su mundo, solo existían ellos dos. Api, masculló y la voz le salió insegura y temblando. Le había echado tanto de menos. Pensé que estabas muerto, farfulló entre jipidos y llanto. A él le daba igual su nuevo aspecto, o que fuera un emperador. A él, lo único que le importaba, era que volvía a verlo después de tanto tiempo. Natsu rió, nervioso y afectado por el encuentro, y le abrazó todavía con más fuerza. No había forma alguna de controlar las lágrimas. Ya estoy aquí, susurró. Ya estoy aquí. Los demás veían la escena sin saber qué pensar o sentir. Era todo tan confuso, querían respuestas, pero no se atrevían a interrumpir el momento. Solo los Spriggan que habían venido con él se encontraban tranquilos, contemplando en silencio cómo Natsu recuperaba parte de sí mismo con ese abrazo. Dimarian no podía evitar esbozar una pequeña sonrisa al verlos. Ella sabía mejor que nadie lo mucho que había necesitado aquello durante todos esos años. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Api al final, separándose un poco para poder verlo a la cara. Natsu, como respuesta, le dedicó una sonrisa apenada y le despeinó con cariño, tal y como solía hacer con Ignel. Api se sonrojó y agachó las orejas en un gesto que a Natsu le derritió el corazón. Había crecido tanto aquel gato glotón. Pasaron muchas cosas, Api, murmuró. Alzó la mirada y se topó con que sus acompañantes aguardaban con paciencia, dejando claro que, aun habiendo sido enemigos en el pasado, todo eso se había olvidado y ahora lo apoyaban pasara lo que pasara. La serenidad de Dimaria le dio fuerzas y valor para encarar a sus antiguos compañeros y amigos. Para su dolor, la gran mayoría lo miraba con desconfianza, como si no lo reconocieran. Chicos, dudó, buscando la confianza que parecía haberse quedado en Álvarez. Os debo bastantes explicaciones. No estarían mal, la verdad, gruñó Gray. En algún momento se había quitado la camisa, pero nadie le tomaba importancia a ese detalle. Te buscamos, durante años, hasta que no nos quedó más remedio que darte por muerto. Y ahora te apareces aquí, junto a ellos. Señaló a los Spriggan con rencor y Dimaria le miró amenazante. Y, por si no fuera poco, como su emperador. ¿Se puede saber qué tienes dentro de ese cerebro de guisante chamuscado? Dimaria no pudo aguantarlo más y dio un paso al frente, agarrando su espada con firmeza. Cuida tu lengua, nudista, amenazó con escasa paciencia. No iba a permitir que le criticaran tan abiertamente cuando no tenían ni idea de lo que había sufrido por ellos, de las noches en vela que pasó pensando en ellos ni en las lágrimas que había derramado por su culpa. Gray hizo caso omiso al poder mágico que desprendía la Spriggan y esbozó una sonrisa despectiva. Oh, por supuesto. Ahora le defiendes. ¿Dónde estaba ese compañerismo cuando nos atacasteis hace 12 años? Nunca llegó a saber la respuesta a esa pregunta, pues en ese mismo momento Isui intervino por primera vez desde que comenzó la conversación, si es que podía llamarse así. Ya basta, ordenó sin admisión a réplica. Al mismo tiempo, Natsu había cogido a Dimaria por el hombro, pidiéndole sin palabras que se calmara, que todo estaba bien. Tenéis mucho de lo que hablar, y me parece bien. Sin embargo, no se llevará a cabo ninguna disputa. ¿Queda claro?, preguntó, mirando significativamente a los magos de Fairy Tail. Fiore tiene ahora una alianza con Álvarez y no voy a permitir que se arruine a los 5 minutos de haberla firmado. Esta vez fue Hildards quien intervino. Por supuesto que no. Ningún miembro de Fairy Tail hará nada. El tono de sus palabras les dejó claro a los magos que hablaba en serio y que habría consecuencias de desobedecerlo. Perfecto entonces. La expresión de la reina cambió a una sonriente, tanto que a todos les causó un escalofrío. Os dejo para que habléis. Los que no tengáis relación directa con Natsu, fuera de aquí. Y así, sin más, se retiró de ahí como si todo estuviera en orden, llevando consigo al resto de la comitiva que les había dado la bienvenida en el puerto.
Pero, por supuesto, nada estaba en orden y en cuanto se cerraron las puertas tras ella, un silencio pesado e incómodo los envolvió a todos. Fue Natsu el que lo rompió con un sonoro suspiro mientras se dirigía a una de las tantas columnas que había en la sala. Se sentó en el suelo con pesadez, sabiendo que la conversación iba a ir para largo y contempló uno a uno a los que, antaño, habían sido sus compañeros de gremio. Frunció el ceño cuando vio que faltaba una persona. ¿Y el viejo? Preguntó al mismo tiempo que Api, ahora en su forma de gato, se apoyaba en su regazo. No iba a separarse de él bajo ningún concepto. Ninguno contestó, y él cerró los ojos mientras procesaba la noticia. Ya veo, para no sumirse en la pena, decidió ir al grano. Bien, preguntad lo que queráis. ¿Por qué te fuiste? ¿Y cómo llegaste a ser? Para Hildarch era tan raro todo aquello que se hacía un lío con sus propios pensamientos. Y, por si no fuera ya suficiente, su nueva apariencia lo confundía aún más. ¿Emperador de Álvarez? Completó él, recibiendo un asentimiento de parte del pelirrojo. Natsu esbozó una sonrisa extraña y apoyó la cabeza contra la columna. Api, sentado en sus piernas, lo miraba con la misma curiosidad y expectación que todos y él volvió a acariciarle la cabeza. Digamos que era un problema familiar a resolver. Sin rodeos, Salamander, exigió Gagel. La expresión serena de Natsu se transformó en una seria al instante. ¿Querían que fuera directo? Bien. Iba a serlo. Soy el hermano de Zeref, y tuve que heredar el trono. De acuerdo, eso no se lo esperaba ninguno. De haber estado en otra situación, Natsu se habría reído de sus caras de perplejidad. ¿Entonces es cierto? Balbuceó Lucky, dando un paso atrás de la impresión. Zeref es. Ni siquiera era capaz de decirlo. Para la perplejidad de todos, Natsu asintió con calma. Demasiada, incluso. ¿Y qué hay del libro? Preguntó Gray con angustia. Por un momento, Natsu no supo de qué estaba hablando. ¿Qué libro? No te hagas el idiota conmigo ahora. El libro de End, gruñó. ¿También es tuyo? La pregunta dejó paso a un silencio escalofriante y pesado, una losa de piedra sobre cada uno de los presentes. Fairy Tail lo contemplaba pidiendo y rogando sin palabras que dijese que no, que todo aquello fuese una broma de mal gusto. Sin embargo, Natsu había tenido tiempo suficiente para mentalizarse con ello, para comprender que, pidiera lo que pidiera, la verdad era esa. Simplemente, esa era la cruel realidad. Lo es, dijo sin más, sin emoción, como si hablara de cualquier otra posesión sin importancia. Ni siquiera parpadeó. Gray, por otro lado, retrocedió tambaleante y se habría caído al suelo de no ser porque Jubia apareció para sujetarlo. ¿Entonces eres él? Preguntó Mirahane, contemplándolo con una mirada que no supo interpretar. ¿Eres End? Natsu asintió, despacio, y sintió como Api se tensaba entre sus brazos. Lo miró con pena, y se sintió orgulloso de él al ver que, aunque ahora lo miraba algo asustado, seguía permaneciendo a su lado. Eterias Natsu Dragneel, musitó para sí mismo, aunque lo escucharon todos los presentes. End para abreviar, de pronto, soltó una risa carente de gracia. Es increíble lo que hacen unas iniciales. ¿Desde cuándo lo sabes? Ahora fue el turno de Hildarch para preguntar. Él suspiró. Supongo que alguien tuvo que abrir el libro, porque mis recuerdos comenzaron a regresar poco antes de matar a Zeref y lo tomé bastante por sorpresa, aunque en ese entonces no comprendía qué me estaba pasando. Cuando cayó, el silencio volvió a instalarse. Aunque, al contrario que la vez anterior, la atención de los miembros de Fairy Tail estaba puesta en un punto donde, en principio no había nadie. ¿Mavis está aquí? Quiso saber, mirando fijamente aquel hueco vacío entre Gagel y Erza. No podía verla pero, de alguna manera, sentía su presencia. ¿No puedes verla? Preguntó Kana, extrañada. Natsu negó con una sonrisa amarga, llevándose la mano izquierda a su hombro derecho, ahí donde debería haber estado la marca del gremio y donde ahora, desde hacía 12 años, ya no había nada. Esto de aquí, comenzó, señalando la marca que le atravesaba el ojo izquierdo hasta el comienzo de la mejilla, es una de las muchas maldiciones que posee mi cuerpo ahora. Y han borrado la marca del gremio. Para sus antiguos amigos, aquel fue un golpe muy duro de digerir. Si Natsu ahora ni siquiera conservaba el símbolo que los unía a todos, ¿cómo poder seguir creyendo que todavía era el mismo Natsu que algún día fue su compañero? Para ellos, el pelirrosa se alejaba más y más a medida que iba contestando a sus preguntas. Muchos lo veían ya fuera de su alcance. Mavis volvió a repetir la pregunta que le había hecho, y Hildarch fue el encargado de transmitirla. ¿Quieres saber si de verdad mataste a Zeref?
Bueno, en realidad, todos queremos saberlo, se corrigió para después dedicarle a Natsu una intensa mirada que, en otros tiempos, le habrían puesto nervioso. Lo hiciste. Lo único que sabemos es que desapareciste con él ese día. Mi hermano está muerto, lo contó él, intuyendo a dónde iba a parar. Su tono fue seco y severo, imponente, y sus ojos brillaron por un breve momento, suficiente para ponerles los pelos de punta. Yo mismo lo maté y lo enterré para que pudiera descansar en paz de una vez por todas. Mavis volvió a intervenir. Lo supo por la mirada de reojo que lanzó Hildards hacia el sitio donde se suponía que se encontraba. ¿Por qué te tomaste tantas molestias? Preguntó, repitiendo la pregunta de la fundadora de Fairy Tail. De haber sido cualquier otro el que hubiese formulado aquella misma pregunta, tal vez Natsu lo habría mandado a paseo por entrometido. No tenía por qué dar tantas explicaciones, no en esa dirección al menos. Ese tipo de detalles le pertenecían a él y a su hermano, a nadie más. Pero había olvidado que en aquella historia, todavía existía alguien que sentía, o que al menos había sentido, aprecio por Zeref. Esa fue la única razón por la que contestó. Y cuando lo hizo, parecía estar mirándola directamente a ella pese a ser invisible a sus ojos. Porque se lo debía. Porque, de no ser por él, yo habría muerto hace 4 siglos y porque, de no ser por mí, jamás habría sucumbido a la locura de la inmortalidad. No dijo nada más, pero fue suficiente para ella. Pese a que Natsu no podía verla, se lo agradeció con la mirada, en silencio, dándole las gracias por su gesto. Aún no nos has dicho por qué te fuiste, intervino Gray, de nuevo. ¿Por qué desapareciste todos estos años? ¿Tenías miedo de que te repudiáramos por lo que eres ahora? El pelirrosa contempló a su mejor amigo en silencio, viendo cómo los años habían hecho mella en él, en todos ellos, y cómo el dolor y el sentimiento de ser traicionado empañaban su mirada. Y fue entonces cuando lo supo. Las cosas jamás volverían a ser como antes. Natsu, murmuró Api, preocupado por su silencio y sacándolo de su ensoñación. Él suspiró y cerró los ojos, incapaz de aguantarle la mirada al mago de hielo. No, no fue por eso. Sé que jamás juzgaríais a nadie por un pasado que no pudo elegir. ¿Entonces? La voz de Gray tembló, y Jubia se aferró a su brazo para darle apoyo. Al escuchar el dolor en su voz, Natsu se obligó a abrir los ojos. No podía ser tan cobarde y huir de nuevo. Tenía miedo de mí mismo, confesó. Todo era demasiado confuso para mí y temía haceros daño. Así que me alejé y, cuando me quise dar cuenta, ya había pasado demasiado tiempo como para poder volver. Gray asintió y agachó la mirada. Estaba tan alterado que le temblaban los hombros y su marca de débil Slayer se extendió por su cuerpo sin poder controlarse. Debajo de sus pies, se creó escarcha y todos se alejaron un paso por precaución. Solo Jubia se mantuvo a su lado. Los Spriggan, a su vez, dieron un paso al frente dispuestos a intervenir en cualquier momento. Natsu los detuvo alzando una mano segundos antes de que Gray levantara la vista y lo fulminara con la mirada. Eres un cobarde, Natsu Dragneel, eso es lo que eres, gruñó, furioso, dolido, traicionado por su mejor amigo. En vez de confiar en nosotros, en tu familia, te escondiste durante 12 malditos años en otro continente. Pues bien, si es lo que quieres, que así sea. Conmigo ya no cuentes. Y así, sin más, se fue de allí sin que nadie pudiera detenerlo. Capítulo 16. Pasado y presente no siempre se pueden mantener unidos. ¿Estás bien? Preguntó Dimaria, abrazando a Natsu por la espalda. Él la miró a través del espejo frente al que se encontraban y le cogió las manos, acariciándole las muñecas. Estaba a medio vestir, preparándose para la cena que habían organizado para ellos. Como de costumbre, las vendas ya estaban en sus brazos, aunque no sus guantes todavía y la camisa negra la tenía sin abrochar. Todo lo bien que podría estar, ironizó con un suspiro. Su reflejo le devolvió una mirada apagada y turbia por el estrés, la preocupación y la tristeza que sentía al ver cómo sus amigos desconfiaban de él. Aunque bueno, siendo sincero, ya se esperaba algo así. Todos estaríamos encantados de hacerles cambiar de opinión. Yo la primera, sugirió, apretándose contra él. Natsu no se dejó engañar y soltó una carcajada. El tono que había empleado era de todo menos amable y abnegado. Mandarlos al hospital dudo que sea una decisión adecuada, Dimaria. Ella, sin arrepentimiento alguno, se encogió de hombros y retrocedió un paso, soltándolo. Había que intentarlo. Natsu negó para sí mismo, derrotado y divertido por su actitud. Se volvió hacia ella y le cogió el rostro con ambas manos para dejar un beso casto y cariñoso en sus labios. A veces das auténtico miedo, reconoció. ¿Solo a veces? Inquirió, alzando una ceja.
Él rió y le pellizcó la nariz. Sí, solo a veces. Dimaria, indignada, le gruñó una respuesta incomprensible mientras lo alejaba de él con un golpe en el pecho y Natsu se empezó a reír, sabiendo que en realidad podía llegar a ser muy cruel y vengativa si se lo proponía. Se terminaron de arreglar, Natsu se colocó los guantes y se puso el abrigo, largo, negro y de vestir, dispuesto a salir ya de la habitación. Dimaria, por su parte, terminaba de cerrar el cinturón que sujetaba su espada y se la ajustaba a la cintura. ¿De verdad vas a llevarla?, preguntó él, alzando una ceja mientras miraba el arma con gesto crítico. No voy a ir contra ellos, le tranquilizó, pasando a su lado. Pero no pienso darles el placer de verme desarmada. Natsu, ante ese argumento, no pudo hacer nada más que suspirar y seguirla fuera de la habitación que les habían dado. Bueno, que le habían dado, mejor dicho. Cuando dijo que con 3 habitaciones bastaban, seguro que no se habrían imaginado que él, como emperador, fuese el que iba a compartir aposento precisamente. Justo en ese momento salieron al pasillo Auguste y Imbel, como si se hubiesen coordinado todos para aparecer a la vez. Majestad, saludó el cónsul. Dimaria. Los dos le devolvieron el saludo con un escueto asentimiento. Justo entonces apareció un guardia dispuesto a guiarlos de nuevo hacia la sala donde se realizaría el banquete. Por aquí, por favor, pidió, claramente nervioso. Pese a que lo estaban comprimiendo, el poder mágico de los 4 era abrumador. Caminaron en un tenso silencio. Ninguno tenía ganas de todo aquello, queriendo poder regresar a Álvarez cuanto antes. Al llegar, justo frente a las puertas, Isui los aguardaba acompañada de Arcadios y lo que Natsu supuso que era el resto de su guardia personal. Detrás de ellas, podía escuchar con total claridad las voces de los que los estaban esperando. Natsu, dijo ella con una sonrisa. Reina Isui, saludó él, en un tono tan formal y lejano que hizo que ella lo mirara apenada. Le había explicado todo, en su mayor parte, durante el tiempo que estuvieron reunidos en privado, y comprendía que para él todo aquello era incómodo y difícil de soportar. Sin embargo, no podía dejarlos marchar sin hacer las cosas como era debido, por ello, volvió a componer una sonrisa radiante e indicó con un gesto que se abrieran las puertas. Lamento que sea todo tan improvisado, se disculpó Isui cuando Natsu se colocó junto a ella para poder entrar a la vez, pero es que no os esperábamos tan pronto. Natsu, en cambio, sonrió de lado con calma y la miró de reojo antes de volver la vista al frente. Las puertas comenzaron a abrirse y las conversaciones y la música se hicieron audibles también para los demás. No importa, le aseguró. De hecho, prefiero poca pomposidad. No va conmigo. Aquello le arrancó una pequeña risa a la reina. ¿Por qué será que no me sorprende? Natsu no pudo replicar, pues acababan de quedar a la vista de los invitados. Todos guardaron silencio al instante y más de uno tragó saliva con esfuerzo al sentir el poder mágico de los Spriggan y del propio Natsu. Él, por su parte, tomó aire con cautela y comenzó a caminar, siendo seguido al instante por Isui a su lado y sus acompañantes un par de pasos por detrás. Mientras se abrían paso entre las personas, los susurros comenzaron a circular irremediablemente. Todos eran magos de gremios aliados a Fairy Tail, por lo que conocía a la mayoría de los presentes y ellos, a su vez, sabían muy bien quién era él. Aquella iba a ser, sin duda alguna, la noche más larga de toda su vida. Natsu bebió el último trago de vino que tenía en la copa con una ligera mueca de desagrado. Lo único que quería era largarse de ahí de una buena vez y, para su desesperación, Isui no parecía tener intenciones de dar por finalizada la velada muy pronto. Me estoy aburriendo, se quejó Dimaria a su lado, cruzándose de brazos y apoyándose en la columna junto a la que estaban los 4 reunidos. A su alrededor había una cierta distancia prudencial entre ellos y los demás, quienes intentaban disfrutar de la cena y la compañía pese a que les lanzaban miradas de soslayo cada pocos minutos. Natsu no contestó, sino que fue Imbel quien lo hizo, girando su propia copa entre los dedos y de la cual apenas había bebido. Es comprensible. Les hicimos bastante daño en la guerra. No confían en nosotros. Dimaria puso los ojos en blanco y se apartó los mechones que le caían sobre el rostro. Y ellos a nosotros también, replicó, recordando cómo esas mocosas habían conseguido derrotarla por culpa de esa extraña mujer de la bola de cristal. Y aquí estamos, perdonándoles la vida de nuevo y firmando la paz. Dimaria, la reprendió Auguste con gesto severo. Sin embargo, ella no se retractó de sus palabras, ni pensaba hacerlo. No obstante, guardó silencio y bufó molesta. Deseaba regresar a Álvarez con toda su alma. Natsu, por su parte, solo tenía ojos para los de Fairy Tail. Siendo quienes eran, en esos momentos estaban demasiado callados y pensativos, y más de uno miraba en su dirección con la duda plantada en la cara.
Para ellos era demasiado que digerir, resaltaba a la vista. Y, aunque podría perfectamente centrarse en ellos y descubrir de qué estaban hablando, prefería no hacerlo. ¿Me permitís hablar con vuestro emperador un momento? Los cuatro se volvieron sorprendidos hacia la primera persona que se había acercado a ellos aparte de Isui en toda la noche. Los Spriggan no la reconocieron, pero Natsu, en cambio, se olvidó de respirar por un instante. ¿Ana-sensei? Tartamudeó, impresionado y sin poder creer que la tenía delante de sus narices. De pronto, a su mente regresaron decenas de recuerdos con ella, los otros dragones Layer y el propio Cerez. Natsu, dijo ella con evidente cariño, acercándose más a él bajo la mirada confusa tanto de los Spriggan como del resto de las personas que los veían. Sin que Natsu pudiera reaccionar, lo abrazó con fuerza, dejando perplejo a todo el mundo. «No sabes cuánto me alegro de verte, de que estés vivo», murmuró. Él le devolvió el gesto por acto reflejo y por un momento volvió a sentirse aquel niño pequeño que luchaba por distinguir las M's de las N's mientras leía. Se olvidó del resto del mundo y de dónde se encontraba para centrarse única y exclusivamente en Ana, rompiendo el abrazo y agarrándola por los hombros con fuerza para verla a los ojos. Ahora era más alto que ella. ¿Cómo? Intentó preguntar, aunque la sorpresa le impedía pensar en condiciones. Crucé con vosotros Eclipse, ¿recuerdas? Aunque ni Cerez ni yo calculamos que los 6 acabaríamos dispersos por el mundo. Estuve buscándoos a los durante años. Natsu intentó hacer memoria, pero tenía la mente hecha un lío y había vivido demasiado como para poder recordar todas las cosas cuando se lo proponía. Aún así, el cariño hacia la que había sido su maestra de niño persistía, y volvió a abrazarla sin que le importara nada más, ni siquiera mantener las apariencias o la impresión que podía estar causando frente a todos. Para él, Ana había sido como una segunda madre, y no sabía cuánto la había necesitado hasta ahora, cuando la tenía frente a él de nuevo después de tanto tiempo. Natsu, lo lamento, murmuró ella en su oído, devolviéndole el abrazo como si volviese a ser ese niño revoltoso y alegre de antaño. Has tenido que pasar por tanto. Él negó, apartándose de ella con una sonrisa y regalándole una mirada verde y brillante por las lágrimas que pugnaban por salir. Eso ya no importa. He encontrado otras razones para no rendirme, aseguró, y no pudo evitar lanzarle una mirada a Di Maria que Ana interpretó al instante y sintió que un inmenso alivio la invadía junto a la felicidad de saber que no estaba solo de nuevo. Natsu. Interrumpió Di Maria, sin poder aguantar más la confusión y la extrañeza de todo aquello. Oh, sí, perdón. Ella es Ana, me enseñó a leer y a escribir cuando era niño en mi época. ¿En tu época? Repitió ella, todavía más confundida mirando a la recién llegada de arriba a abajo. No aparentaba más de 30 años, pero si algo había aprendido en todos aquellos años, era que las apariencias engañaban. ¿Entonces tiene más de 400 años, al igual que tú? Preguntó, intentando comprender. Así es, confirmó Ana con una sonrisa. Acompañé a Natsu y a los demás al futuro. Soy Ana Earthfilia, se presentó. Ahora fue Natsu quien la miró confundido. ¿Earthfilia? ¿Eres pariente de Lucky? Ana rió, asintiendo. Una muy lejana, he de decir. Todavía hay cosas que desconoces, por lo que veo. Natsu quiso replicar, pero otras nuevas presencias a su alrededor hicieron que se volviera y olvidara todo lo que iba a decir. Junto a ellos, observando con algo de inquietud a los Spriggan, se encontraban Gagel, Wendy, Steam, Rogue, Lucky y Appy en su forma humana. Chicos, murmuró, sin saber qué decir o cómo actuar. Ellos se vieron entre sí con algo de incomodidad, todos menos Appy, que se acercó a él feliz de poder verlo de nuevo. Fue Gagel el primero en dar un paso al frente, mirándolo directamente a los ojos, que volvían a ser de un rojo apagado. Llegamos algo tarde, Salamander, pero, bienvenido de nuevo, supongo, dijo Gagel, rascándose la nuca sin saber muy bien cómo dirigirse a él después de tanto tiempo ni por las personas que lo acompañaban. Lamento haberme comportado así antes. Me alegra que sigas con vida. Natsu, en un primer momento, se le quedó viendo como si fuera un completo extraño o como si de repente le hubiesen salido dos cabezas. El silencio se extendió sobre ellos como si el propio Inbel hubiese utilizado su magia, pero, justo cuando la situación comenzaba a volverse demasiado incómoda, una pequeña sonrisa se le dibujó en los labios y le tendió la mano. Da lo de antes por olvidado, pues yo también tengo que disculparme de muchas cosas, reconoció, arrepentido. No había tomado las mejores decisiones y había sido un egoísta sin remedio, y nada podía cambiar eso.
Gagel, por su parte, contempló la mano extendida un par de segundos, sorprendido por el gesto, aunque no tardó en reír entre dientes y estrechársela con fuerza. Jamás lo admitiría, pero no podía odiar a ese idiota. Al fin y al cabo, fue uno de los primeros que lo aceptó cuando se unió al gremio aún después de todo lo que había hecho. ¿Cómo no hacer lo mismo por él? Nos debes un par de explicaciones más, aseguró, riendo, y la sonrisa de Natsu se amplió todavía más. Hay varios que también quieren hablar contigo como es debido, pero habríamos sido demasiados como para acercarnos todos. Natsu negó con la cabeza, restándole importancia y comprendiendo. Natsu-san, intervino Wendy con timidez, ganándose su atención al instante. Lamento no haberme acercado antes. No creo que sea malo ni nada, es solo que... No supo cómo continuar, pero la mirada nerviosa que le lanzó a Di Maria habló por ella. La Spriggan, al ver eso, alzó una ceja y sonrió de forma peligrosa, poniendo en guardia a los recién llegados. Iba a soltar un comentario mordaz, pero Natsu la interrumpió antes de que pudiera hacer nada. No la asustes, la reprendió, y sus antiguos amigos se extrañaron por el tono divertido que había usado. Di Maria suspiró irritada y le lanzó una mirada poco amable. Eres un aburrido, gruñó, cruzándose de brazos. Yo también te quiero, rió él, dejando perplejos a los que los estaban viendo. Los chicos, por primera vez más perspicaces que las mujeres, lo contemplaron sin poder creer que alguien como él hablara en ese tono, y mucho menos con alguien como Di Maria. Api sonrió de oreja a oreja y se transformó en gato para subirse a la cabeza de Natsu como no lo había hecho en mucho tiempo, feliz por él. Wendy parpadeó varias veces, perdida con aquella nueva información y Lucky se llevó las manos a la boca, impresionada. ¿Acaso acabas de coquetear? Interrogó Lucky, como si a Natsu el pelo se le hubiese puesto verde de pronto. Steam, por su parte, se enjuagó una lágrima de orgullo y escondió el rostro en el hombro de Rogue, quien lo apartó de él al instante para que no lo pusiera en ridículo. El aludido, en cambio, rió sin pena alguna. Pasé de esa fase hace bastante, Luce. Y fue con ese comentario cuando el aguante de Wendy llegó a su límite y se le subieron todos los colores a la cara, arrancando una carcajada tanto a Natsu como a Gagel. Ana también rió para el bochorno de la joven Dragon Slayer e incluso Di Maria esbozó una sonrisa, feliz de ver que Natsu volvía a estar animado. Solo ella sabía cuánto los había echado en falta. Y yo que pensaba que eras una sexual sin remedio, Salamander, rió Gagel, agarrándolo por los hombros con la misma confianza que habían tenido 12 años atrás. De pronto, era como si toda una década no hubiese existido entre ellos, como si la apariencia de Natsu no fuera para nada distinta ni que en realidad tuviera 4 siglos de vida. Natsu le dio un pequeño golpe en el abdomen a modo de queja, lo que causó que su compañero riera de nuevo. Los demás a su alrededor los miraban con sentimientos encontrados. Los que lo conocían de oídas, con desconfianza, extrañados porque los magos se hubiesen acercado a ellos. Los que, en cambio, habían interactuado con él en el pasado, los que habían sido sus amigos y compañeros, se sentían avergonzados por su propio actuar, por no confiar en él y por ver que, pese a todo lo que habían querido creer, Natsu no parecía haber cambiado tanto. No obstante, aún así, el que ahora fuese emperador de Álvarez, que tuviera como compañeros a los mismos Spriggan que estuvieron a nada de acabar con ellos, que Cerez fuese su hermano y que él lo tuviera tan aceptado y asumido, que él fuese, además, Endo, era demasiado como para poder aceptarlo y olvidarlo todo así, sin más. Y dolía ver la gran distancia que los separaba de él en aquellos momentos. Me alegra ver que, con marca o sin ella, en el fondo, sigues siendo el mismo, dijo otra voz amable, haciendo que Natsu levantara la mirada y se quedara inmóvil, de nuevo sorprendido. ¿Mavis? Farfulló, confuso. ¿Por qué puedo verte? La primera maestra de Fairy Tail sonrió y dio una vuelta sobre sí misma, con su vestido alzándose en volandas y, como era natural en ella, sin zapatos. Durante la guerra, la lágrima donde estaba mi cuerpo fue destruida, explicó. He dejado de ser un fantasma, aunque la costumbre hace que tenga sobre mí un hechizo de invisibilidad para los ajenos al gremio la mayor parte del tiempo. Natsu asintió, comprendiendo, aunque seguía con dudas. ¿Y por qué te has aparecido ahora? Mavis volvió a sonreír, esta vez con algo de pena en el gesto, y desvió la mirada hacia el suelo. Quería hablar contigo, confesó, y por el tono Natsu creyó adivinar el tema que quería tratar. Su hermano. Sin embargo, no pudieron abordarlo, ni ese ni ningún otro, pues el estruendo de una repentina explosión los aturdió a todos, poniendo fin a todas las conversaciones y causando que todos miraran a su alrededor, confusos y en guardia.
Arcadios, con una lágrima de comunicación en la mano, se acercó a Isui a medio correr. Sus palabras, dichas en medio del silencio que se había instalado a la fuerza, fueron audibles para todos. Majestad, están queriendo entrar al palacio por la fuerza, informó, con gesto preocupado el jefe de escuadrón. ¿Quiénes? No lo sabemos, pero algunos tienen lágrimas.